Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ya vamos a dar inicio en un minuto a la transmisión respecto al tema que les había planteado, que es el tema de responsabilidad civil contractual en ocasión de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Bueno, ya habiendo transcurrido el tiempo de espera, vamos a dar inicio. Como les había comentado, este es un tema que en el subtítulo, por si acaso, le puse como responsabilidad civil extra patrimonial, justamente para generar ese debate, ¿no? La pretensión por la cual se demanda en este caso es la de indemnización por accidente de trabajo, pero esto es de carácter patrimonial, no olvidemos, no es de carácter extra patrimonial. Bueno, partamos previamente del inicio, ¿no? Me quiero presentar, mi nombre es John Blas, soy especialista en el área de derecho laboral y, y el día de hoy, como ya les había comentado al inicio, vamos a tratar un tema que quizás es aún controversial y poco conocido. En el ámbito civil es poco conocido, imagínense en el ámbito laboral, y es el tema de la responsabilidad civil, justamente de carácter, hemos dicho, contractual con ocasión al accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, ello en la práctica hemos visto que genera grandes complejidades. Ni la doctrina ni la jurisprudencia al respecto han tratado de calar o de resolver estos asuntos. Dicho ello, no se ha llegado a establecer si efectivamente estamos hablando de una responsabilidad de medios o de resultados, ¿no? Lo que sí voy a aclarar es que sí se ha superado esa discusión en considerar su naturaleza contractual y no extracontractual. Vale decir, cuando se plantee una demanda por accidente de trabajo o enfermedad profesional, únicamente va a ser procedente aquella demanda cuya pretensión sea de carácter contractual. Es decir, en la pretensión indiques expresamente demando por responsabilidad civil contractual ocasionado por accidente de trabajo. No obstante, si tú en tu pretensión planteas como tu demanda, con pretensión de carácter responsabilidad civil extrapatrimonial, tu demanda va a ser declarada infundada de plano, improcedente. Dicho esa aclaración, entonces hablamos de responsabilidad civil contractual justamente porque surge en mérito a un accidente de trabajo, en este caso de la relación laboral entre un trabajador y un empleador. Y dentro de esto considera el daño emergente y al lucro cesante. Y también el daño moral. No olvidemos que en la responsabilidad civil extrapatrimonial se regula lo referido al daño a la persona. Sin embargo, hemos dicho que en materia laboral el daño a la persona no es de competencia de los juzgados laborales. Entonces, cualquier pretensión de indemnización de daños y perjuicios por accidente de trabajo únicamente va a ser por responsabilidad contractual, no responsabilidad extracontractual. Entonces, cuando vamos a pedir el monto indemnizatorio en la demanda que se va a plantear, definitivamente hay un punto importante que se tiene que tratar es respecto al quantum indemnizatorio, y es que las demandas que se están planteando a nivel en sede judicial, y tengo referencias justamente por magistrados de la Corte Suprema, es que plantean que las sumas por accidente de trabajo oscilan entre 1.000 y a lo mucho 1.000.000, cuando la tendencia, cuando se plantea este tipo de demandas, justamente porque la vida humana es invaluable, es que estas demandas deberían contener pretensiones cuantificables por 1.000.000 o 2.000.000. Y hay casos en los cuales, como precedentes que ya se han declarado fundados y ya se han ordenado el pago de esas sumas, ¿no? Y es evidente, la vida humana definitivamente no tiene una evaluación de miles o en soles.
Y quizás por la costumbre, muchos abogados y también tengo que referir magistrados no consideran estos asuntos y al final terminan planteando demandas por sumas ínfimas o menores. Lo que sí debemos tomar en cuenta son que los fallos de la Corte Suprema han avanzado bastante al respecto en esta materia al determinar el tema de la responsabilidad civil en caso de accidentes de trabajo ocasionados en el interior del centro de trabajo, puede ser también fuera del centro de trabajo, pero por orden o mandato del empleador, o incluso los accidentes de trabajo que se ocasionan fuera de la jornada laboral, pero con orden o mandato del empleador. Y un caso excepcional va a ser en el COVID, ¿no? En la pandemia que tenemos a la fecha. En estos supuestos se va a establecer que eh, hace poco ha sido catalogado como una enfermedad profesional. Ojo, no confundamos esto. Enfermedad profesional, pero únicamente para los trabajadores que están involucrados con el tema médico, vale decir, enfermeros y médicos. Es decir, un enfermero y un médico sí pueden plantear una demanda con la pretensión de, por así decirlo, indemnización por enfermedad profesional por el COVID, no cualquier persona, porque únicamente la norma está reglamentado para este tipo de personal de la salud. Ahora, felizmente hemos dicho que la jurisprudencia ha aclarado muchos puntos como estos, como el de determinar efectivamente que estas pretensiones son de carácter patrimonial y no cabe la posibilidad de que se pueda plantear una demanda de carácter extra patrimonial. Ahora, hay supuestos en los cuales en la práctica se da que se plantea una demanda alegando, en este caso, que el empleador no ha cumplido con las obligaciones en las cuales estaba por mandato de la ley y también por el reglamento de seguridad y salud en el trabajo obligado a cumplir. Vale decir, aún incluso el empleador que alegue que por culpa del trabajador se ha ocasionado el accidente de trabajo y efectivamente se acredite que por culpa del trabajador, con la frase, no te metas, no sé si han escuchado la frase que dice, no te metas donde no te llaman. ¿Qué pasa si un trabajador en un centro laboral, sin autorización del empleador, se mete a manipular algunas herramientas y con ocasión a ello se ocasiona un accidente? Entonces, lo que aquí nos dice la jurisprudencia es que aún incluso en el caso de que el empleador alegue que por culpa del trabajador se haya producido estos daños, no cabe la posibilidad de una responsabilidad solidaria o compartida. Entendamos esto en la doctrina, el tema de la responsabilidad es conocida como tanto el acreedor y el deudor, en este caso el trabajador y empleador, asumen por partes iguales la responsabilidad. Por eso es responsabilidad compartida. Pero en materia de seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad civil en materia laboral no cabe esta posibilidad. Por lo tanto, cualquier demanda o pretensión que se haga al respecto, únicamente el empleado, no se va, el empleador no se va a desligar de ningún tipo de responsabilidad. Entonces, los criterios que se establecen respecto al daño leve, a la culpa inexcusable, a la culpa leve, es únicamente para determinar el cuánto indemnizatorio. Sin embargo, no se va a excluir de responsabilidad al empleador. Ahora, respecto a las enfermedades profesionales, hay una mala costumbre, tenemos que decirlo, respecto a las pretensiones que se demandan, ¿no? Únicamente se puede demandar o aquellas pretensiones respecto a enfermedades profesionales que están expresamente en el catálogo señalado en la norma, que hay una resolución ministerial del MINSA en el cual establece seis tipos de enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales por agente contundente, por agente físico, biológico, entre otros. Son 6 y únicamente por esas 6 puedes plantear tu pretensión para el cobro de, o en este caso, una eventual pretensión por enfermedad. Si no está dentro de este listado, definitivamente la demanda va a ser declarado improcedente.
Ahora, también tenemos el caso que en este caso evidentemente el juez competente va a ser el juez ya en ámbito procesal, es el juez de trabajo, ¿no? Y definitivamente el tema de la carga probatoria va a corresponder al trabajador acreditar. No obstante, hemos dicho que el empleador no se puede desligar de su responsabilidad alegando que por culpa del trabajador se ha ocasionado el accidente. Justamente en aplicación del principio de prevención y el principio de protección que están regulados dentro del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, es que se establece que el empleador es responsable por contratar a un trabajador. Por lo tanto, él no podría alegar ese desconocimiento de que su trabajador es irresponsable, justamente porque él en esa responsabilidad está sometido a ese reglamento y está obligado a contratar a un personal calificado, capaz y responsable, obviamente. Ahora, he estado estableciendo que hay una serie de normativas, bueno, ya esto más a nivel de la jurisprudencia, que establecen respecto al tema de la accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Por ejemplo, tenemos la casación 25875. Igual les voy a dejar en los comentarios para que más o menos puedan tener conocimiento. ¿Qué refiere, por ejemplo? Se refiere que cuando el trabajador haya actuado, ojo, el trabajador haya actuado con negligencia, aún en ese supuesto que el trabajador haya actuado con negligencia, esta casación nos dice que el empleador no queda libre de responsabilidad. Después tenemos la casación, por ejemplo, 2142-2002, en el cual la sala civil, porque en ese entonces todavía era la sala civil de la Corte Suprema, era la que más o menos veía estos casos, establece en su fundamento 4, por ejemplo, que el demandante debió tramitar su pretensión indemnizatoria con la acción pertinente, es decir, responsabilidad contractual. ¿Qué pasó en este caso? Que efectivamente se produjo un accidente de trabajo y como consecuencia de ello la muerte. Y habiéndose producido el accidente de trabajo y la muerte, corresponde a sus a los herederos el cobro de estas indemnizaciones. Ahora, ¿qué pasó? Que en este caso la demanda se planteó con la pretensión de responsabilidad civil por responsabilidad extracontractual. Y esto subió a casación y obviamente casación lo declaró infundado la demanda porque aclarando que la pretensión que se debió demandar era justamente la de indemnización por responsabilidad civil contractual, es decir, ocasionado con ocasión a un contrato de trabajo. Y ya esto de manera clara ha quedado zanjado incluso con el acuerdo plenario, el primer acuerdo jurisdiccional, porque no tenemos en materia laboral al menos un pleno casatorio, que en el año 2012, por ejemplo, establece que los jueces conocerán las demandas de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, ¿no? Tanto daño patrimonial como el daño moral, y no el daño a la persona. Así también tenemos la casación 4413 del 2014 de Callao, por ejemplo, que establece esta casación. Incluso aquí se habla de una inversión de la carga probatoria, porque establece que la empresa, al no haber acreditado oportunamente que adoptó las medidas de seguridad, es decir, no basta que la empresa, digo, que la empresa haya fallado en aplicar estos protocolos de seguridad para que cumpla con el pago de la indemnización. Ahora, la casación 4258-2016, que se los voy a dejar en los comentarios, es respecto al pago de derechos a los derechohabientes respecto a la indemnización, ¿no? Obviamente, en el caso de fallecimiento, los herederos, los derechohabientes son los encargados de hacer este cobro. Y finalmente tenemos la casación en 2060 del 2015, la libertad, en el cual establece que, por ejemplo, en este caso se establece que un trabajador había sido asesinado, pero con ocasión al centro de trabajo en un campamento. En este caso se estableció que la indemnización le correspondía no solamente a él, sino también bueno, en este caso a sus familiares, ¿no? Aún incluso alegando el empleador que se encontraba fuera de su centro de trabajo, pero
Y justamente lo que aquí se discute es que así el trabajador se encuentre fuera del centro de trabajo o fuera del horario de trabajo, si está en ese lugar ejerciendo una determinada labor por orden de su empleador, obviamente está incurriendo en responsabilidad. Bueno, básicamente esos puntos eran los que quería aclarar, ¿no? Las tres conclusiones a las cuales entonces arribamos es definitivamente primero que el tema pasa por la pretensión de indemnización por responsabilidad civil de naturaleza contractual, más no extracontractual. Porque si bien es cierto, en el tema de responsabilidad civil ocasionada por accidente de trabajo o enfermedad profesional no está regulado expresamente en materia laboral, se recurre a la norma amplia que sería el Código Civil, ¿no? Que regula la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ahora, el tema de establecer si es daño leve, leve, culpa inexcusable o grave, es únicamente para determinar el cuántum indemnizatorio, pero esto no va a excluir de responsabilidad al empleador. Y la última es definitivamente que se tiene que ver estos criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema, el cual ya ha establecido de manera clara, como ya les precisé, y que también se tienen que ver, ¿no? Y finalmente, la costumbre y en el derecho comparado norteamericano, dicho sea de paso que estuve revisando, establecen justamente que estas pretensiones, los montos para demandar deberían ser de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Aquí, cuando tú planteas una demanda con 1 millón de soles, los jueces quedan como que sorprendidos e incluso muchos colegas abogados, ¿no? Establecen como 1 millón de soles para un accidente de trabajo. No, es que definitivamente la vida es invaluable, ¿no? Y quizás falta esa cultura también en algunos letrados. Bueno, esos serían sus puntos, esas tres conclusiones a las cuales he arribado. Igual las casaciones los voy a dejar en los comentarios. Y bueno, eso sería todo y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Cuídense.